Muy buenos días, tardes o noches. Este es tu espacio Salud Emocional con Eliana Ortega y el día de hoy te doy la más cordial bienvenida para el inicio de este curso de Maestro Maestra Sombra para TEA. Pues muy bien, en el inicio de este módulo vamos a ver los aspectos generales de ese trastorno del neurodesarrollo. ¿Por qué hemos decidido colocar el curso Maestro Sombra TEA y no Maestro Sombra o Maestra Sombra en general? Porque cada condición o cada diagnóstico tiene características específicas y es importante que la persona que va a trabajar en este campo sepa muy bien las características más importantes. De hecho, cuando mencionamos a TEA, hablamos de un inmenso océano. No hay dos personas con TEA que sean iguales, al igual que no hay dos personas neurotípicas que seamos iguales, ¿cierto? Entonces, es importante que nosotros, como especialistas, sepamos en qué consiste cada diagnóstico. De esta forma, puedo hacer un trabajo mucho más consciente en cada paso y cada desarrollo que voy dando. Muy bien, en este primer módulo entonces hemos titulado ¿Qué es el trastorno del espectro autista? Mi nombre es Eliana Ortega, soy psicóloga, maestra y vengo trabajando bastante tiempo en este campo de TEA, así como de otros diagnósticos. Muy bien, vamos a compartir la pantalla y comenzar. En, en palabras cortas, podríamos decir que cuando hablamos de TEA debemos tener mucho cuidado. Esto no es una enfermedad, esto es un trastorno. Quiere decir que el cerebro del ser humano está formateado de distinta forma, valga la redundancia, que el que aún consideramos que es de la mayoría de personas. Todavía consideramos que los neurotípicos de pronto somos el número mayor. Cuando hablamos de una persona con TEA, estamos hablando de una programación distinta. Ninguna de las dos programaciones es mejor que la otra, simplemente es distinta. Ver el mundo de una manera diferente. Y es así, este sistema operativo. ¿Recuerdan ustedes que el otro día, cuando fue el Día Internacional de la Concientización hacia el TEA, ponía el ejemplo del GNB y del GRP? Si no lo has visto, yo te invito a que puedas ver ese video que está colgado en Facebook, también en Salud Emocional con Eliana Ortega. Pero bueno, un poquito veíamos ahí que cuando se dio la situación del problema en el Perú con lo del gas natural, ¿sí? Para los que son de otro país, acá en Perú usamos bastante el gas natural, ¿no? Que se produce en la zona del Cusco. Bueno, sufrió una avería y por muchos días estuvimos sin el gas natural. Hay muchas zonas de acá que no solamente manejan autos, sino cocinas, una serie de cosas con lo del GNB. El tema es que muchas personas cuyos carros manejan GNB colocaron GLP. Hubo incendios, hubo explosiones y luego se nos explicó que el GNB viene de manera gaseosa y el GLP, perdón, viene de forma líquida. Entonces hay una combustión dentro del vehículo y un vehículo con GNB no puede utilizar el GLP, por lo que acabo de explicar. Entonces les preguntaba, ¿cuál de los dos vehículos tiene mejor tecnología? Ninguno. Ambos tienen muy buena tecnología. Lo que ocurre es que son tecnologías diferentes. Esto es algo parecido a lo que ocurre con una persona con TEA y con una persona neurotípica. Bien, el neurotípico sabemos que somos la gran mayoría, ¿no? Aquellos que tenemos esa capacidad de poder
tener más plasticidad con nuestro cerebro, que podemos adaptarnos con más rapidez, con más facilidad. Muy bien. Y los chicos con TEA son aquellos que tienen el trastorno del espectro autista. Muy bien. Entonces, una persona con TEA va a procesar la información, los sentidos y las relaciones sociales de una manera diferente a como estamos acostumbrados. Lo procesa, sí lo va a procesar, pero lo va a procesar de una forma distinta. A veces incluso usamos algunos términos equivocados, ¿no? Como diciendo, por ejemplo, las personas con TEA no desarrollan el aspecto social. Falso. Sí lo desarrollan. Lo que pasa es que lo van a desarrollar con características diferentes a la nuestra. Y de eso vamos a hablar a continuación. Muy bien, antes de continuar hablando de TEA, vamos a ceñirnos acá a los dos manuales de clasificación que nos detalla lo que es TEA como un trastorno de neurofuncionamiento, ¿no? Tenemos al DSM-5 TR, donde está ubicado el trastorno, este diagnóstico, y tenemos al costado lo que nos indica el CIE-11, los dos manuales que en el momento nos informan acerca de este diagnóstico, de este trastorno. Muy bien, vamos a manejar dos pilares importantes dentro de este diagnóstico del trastorno del espectro autista. Y estos son la comunicación e interacción social y los patrones de conducta y temas de interés. En esto, por favor, prestemos mucha atención. En cuanto a la comunicación e interés social, tenemos, por ejemplo, el lenguaje corporal. El lenguaje corporal de la persona con TEA es diferente al que tiene el neurotípico. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a expresar cariño con gestos como besos, abrazos, ¿cierto? Una persona con TEA no necesariamente lo va a expresar de esa forma. Allí viene una primera diferencia que nosotros como maestros sombra debemos tener mucho cuidado. Hay que comenzar a extender nuestra capacidad cerebral y darnos cuenta que las formas de dar cariño no necesariamente son a través de un abrazo o de un beso, que también puede ser, por ejemplo, a través de un movimiento, a través de algún objeto que nos puedan dar, a través de una sonrisa, a través de un baile, de repente de una canción. Yo recuerdo que en la época de la pandemia atendí de manera telefónica a un señor cuyo hijo tiene TEA. Este chiquito tenía en ese momento 5 años de edad y el señor me comentaba que su hijo, que él ponía música, trataba de conversar con él y que su hijo pues no le prestaba atención. Y ese día el señor estaba muy contento porque estaban escuchando una canción y el niño comenzó a tararear la canción. ¿Se dan cuenta? Miren lo sensible que debemos ser para captar esos momentos de comunicación corporal. Este niño estaba expresando sentimientos a través del tarareo de la canción que le gustaba a su papá. Entonces, estas son aquellas características que debemos estar pendiente. El contacto visual. Los chicos con TEA generalmente no sostienen por muchos segundos el contacto visual. En algunos casos no lo tienen. Y es que su, su forma de establecer esa comunicación con la otra persona a veces puede resultar intimidante si es que él mantuviese un contacto visual. Entonces, ¿qué ocurre? Que para nosotros los neurotípicos el contacto visual es muy importante, pero tenemos que darnos cuenta
que no podemos evaluar el contacto visual en una persona con TEA como lo haríamos con una persona neurotípica. ¿Sí? Me dejo entender. Entonces, que ellos no mantengan un contacto visual con nosotros no significa que estén incómodos, que estén en desacuerdo, que de repente nos están mintiendo. No, simplemente que son códigos diferentes. En cuanto a la conversación también, no todas las personas con TEA son hablantes. Hay muchos de ellos que no son hablantes, pero entonces no se comunican con nosotros, sí se comunican, pero se van a comunicar de maneras distintas. En esta parte, por ejemplo, podemos tener una conversación a través de la utilización de pictogramas. Los pictogramas son aquellas imágenes como dibujitos donde se toma en cuenta diferentes actividades del día. Entonces, para un chico con TEA, es mucho más sencillo comunicarse a través de estos pictogramas donde establece, por ejemplo, incluso hasta las fases. Por ejemplo, se levanta de la cama, tiende la cama o acude a desayunar. Cuando va al baño, primero coloca la pasta dental en el cepillo, luego se cepilla los dientes, luego se seca con la toallita. Todas estas indicaciones con estos dibujitos, estos son los pictogramas. Entonces podemos establecer una comunicación con nuestros chicos con TEA, sí, perfectamente, y ellos lo hacen de una manera mucho más rápida y sencilla a través de los pictogramas. Muy bien, tenemos entonces por otro lado los patrones de conducta y temas de interés. Las rutinas estrictas. Nuestros chicos con TEA son bastante ceñidos al horario. Hay por ejemplo, primer trabajo que debemos tener como maestra sombra con ellos, no salirnos de la rutina estricta, el horario, ¿sí? Disculpen. En el colegio esto es bastante sencillo, diría yo. ¿Por qué? Porque hay un timbre que avisa, por ejemplo, el cambio de hora, ¿no? O, por ejemplo, que comenzó o finalizó el recreo. Bien, esas son rutinas estrictas. El momento del recreo, los juegos que se establecen. En estas rutinas hay que saber anticiparnos. Cuando va a haber un cambio de rutina, debemos anticiparnos a decirle, por ejemplo, mira, el día de hoy, cuando lleguemos a la casa, va a estar allí la abuelita. La abuelita te va a venir a visitar. Tenemos que anticiparle a los chicos con TEA, algo que les resulta bastante incómodo son las sorpresas. Incluso pueden desatar en crisis. ¿Por qué? Porque no, porque ellos siguen rutinas. Entonces, cuando se les saca de la rutina y no se le avisa, es como el cerebro no tiene esa plasticidad para poderse acomodar, como en el caso de un neurotípico, sino que va a ser bastante incómoda esa situación para ellos. Bien, entonces debemos anticiparnos, ¿sí? Tenemos también, si un día estamos en el colegio y ese día no se va a respetar algún horario o la maestra va a utilizar, por ejemplo, la hora para hacer otra área, entonces es bueno anticiparle para que él sepa que ese día no se va a trabajar como normalmente se hace. De igual forma, es importante que la maestra de aula, en este caso, antes de comenzar con el trabajo del día, comente con los estudiantes cuál va a ser el paso a paso. Esto va a permitir que el estudiante con TEA tenga una seguridad acerca de lo que se va a estar haciendo a través de la sesión. De hecho, esta indicación se da también en lo que son las sesiones de clase con personas neurotípicas, ¿cierto? Por lo menos en nuestro país, en Perú, el maestro cuando coloca el título y el propósito va a definir el paso a paso de la sesión, así como también, por ejemplo, los acuerdos de convivencia, ¿cierto? Entonces,
Simplemente es hacer las cosas de manera específica, adelantándonos a las sorpresas para que él pueda reestructurarse y pueda trabajar sin tener esos exabruptos que pueden ocasionar las sorpresas. Los intereses profundos. Nuestra comunidad de chicos que tienen TEA desarrollan generalmente interés por temas específicos. Esto es muy bueno para nosotros los neurotípicos, ¿saben? Porque estos chicos profundizan a nivel del mejor investigador. Yo les comento un poquito porque quisiera compartir con ustedes lo que es la experiencia de vida trabajando con chicos con TEA. Yo tenía un alumno que manejaba a la perfección el tema de la ingeniería del Titanic. Y él venía, él era hablante, bueno, cuando le enseñaba, ahora él ha viajado. Y de verdad que él me comentaba el paso al paso de lo que era falso y lo que era verdad acerca de la película. Un día me hizo una explicación acerca del diámetro del material con el que había sido hecho el Titanic, la temperatura del mar, la ubicación geográfica y por qué cuando en la película vemos que comienza a hundirse, él me decía que en el ángulo que se había partido el Titanic no era cierto, de acuerdo a su investigación. Entonces, esto desarrolla muchos campos. Para saber esto, él está haciendo matemática, está haciendo física, se está comunicando conmigo, no se va a comunicar como una persona neurotípica, pero también dentro de las personas neurotípicas hay aquellos que no les gusta comunicarse mucho de manera oral, pero lo va a hacer utilizando sus propias estrategias y eso está bien. Y de repente también en momentos se comunicará con a través de los pictogramas y también está bien. Tenía un estudiante también que le encantaba tocar órgano y guitarra eléctrica. El día de hoy eres un adulto, es músico, está terminando en el conservatorio. Entonces, son chicos muy, muy hábiles, muy capaces y realmente nosotros nos beneficiamos también con ellos. Hay que utilizar realmente esa plasticidad cerebral que tenemos para aprender a ver al mundo con muchas fórmulas, no encerrarnos en aquellas fórmulas nuestras y creer que esa es la única forma de poder convivir. No, existe una gran variedad, es un abanico de posibilidades y por eso denominamos el término de espectro. Muy bien, y la sensibilidad sensorial. Acá se van a dar dos tipos. Por ejemplo, hay chicos con TEA que son hipersensibles, ya que hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Yo tengo una amiga que tiene su niño con TEA. Un día me comentaba que habían ido a comprarle unos polos y que él no quería utilizar ese tipo de polo. Ella vino y me decía, ¿cómo es posible que a los 12 años mi hijo todavía va a estar queriendo usar polos de Mickey? Pero le digo, ¿en qué afecta el que pueda usar esos polos de Mickey Mouse? Es un tema nuestro, que creemos bajo nuestro código que un chico de 12 años no puede usar un polo de Mickey Mouse, pero si a él le gustaba. Por otro lado, este chico le gustaba escoger sus polos. ¿Por qué? Porque es hipersensible. La persona cuando es hipersensible es fácil de sentir que se le está lastimando, por ejemplo, con la costurita del polo. En este momento tú tienes una blusa, una camisa o un polo y ese polo tiene costuras internas. De repente a ti no te incomoda porque no eres hipersensible. Pero para un chico que es hipersensible, eso le va a incomodar muchísimo. Entonces puede sacarse el polo, puede sacarse el pantalón y puede ser evaluado, criticado de una manera injusta cuando lo único que quiere es quitarse aquello que le está incomodando. ¿Sí? Ahora tenemos también el otro caso de los chicos que son hiposensibles. Entre ambos, el hipersensible por lo menos te dice
Se quita el polo porque le está incomodando. Tú identificas eso. El hiposensible hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque son personas que, por ejemplo, no tienen, no se dan cuenta que algo les está doliendo o que algo les está agrediendo. Y puede ser peligroso, de repente un corte, una punzada, no lo va a sentir. Entonces puede incluso llegar pues a hacer algo fatal si es que uno no se da cuenta como maestro sombra que se está, que hay algo que lo está agrediendo y que por la hiposensibilidad no la sienten. También tenemos la parte auditiva. ¿No? En la parte auditiva tenemos aquellos que son muy sensibles auditivamente hablando y aquellos que no lo son, ¿no? Cuando el niño es muy sensible auditivamente hablando, que la gran mayoría, no va a tolerar ruidos que nosotros normalmente toleramos. Por ejemplo, en este momento que tú estás viendo el curso de Maestro Sombra, tú estás concentrado en lo que yo te estoy hablando, ¿cierto? Pero si tú haces silencio y te concentras en los demás ruidos que puedan haber alrededor, de repente vas a escuchar automóviles, aviones, personas conversando. Bueno, una persona con TEA con excesiva sensibilidad auditiva, o lo que le llamamos hiperacusia, va a escuchar todos los sonidos a la vez. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso es que se afecta. Imagínate por un momento que tú escuches todo a la vez, o que estés de repente en una discoteca con gran volumen en todo y de repente alguien intenta hablarte y no puedes prestarle atención porque tu cerebro constantemente se distrae con todos los sonidos. Bueno, la persona que tiene hipersensibilidad auditiva o hiperacusia va a tener esa dificultad. Estos chicos van a escuchar todo a la vez. Y acá vamos a combinar dos cosas, ¿no? Lo que decíamos, lo de las rutinas estrictas y la anticipación con la sensibilidad. Imaginemos que activamos una licuadora. El ruido de la licuadora le va a incomodar, claro. Entonces se tiene que anticipar. Hijo, voy a licuar, ¿no? Voy a licuar, no sé, el ají amarillo o la zanahoria para la comida. Entonces, que él sepa que vas a licuar. Si es que se debe colocar esos como taponcitos especiales para que no escuche, que lo haga, porque es hipersensible. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esa manera trabajamos la hiperacusia. También tenemos la hipoacusia, cuando es lo contrario, no va a escuchar, pero es menos el número de chicos que tienen hipo, más es el número de chicos que tienen hiperacusia o hipersensibilidad, si hablamos del tema del tacto. En el tema de la hipersensibilidad también está los besos, los abrazos, las texturas. A veces nuestro hijo no va a poder abrazarnos, darnos un beso. ¿Por qué? Porque se siente lastimado. Entonces, allí nosotros tenemos que utilizar esa, esa flexibilidad de nuestro cerebro para entender de que la única forma de darnos cariños no es a través de besos y abrazos, porque nuestro hijo o nuestro estudiante con TEA tiene hipersensibilidad. Sí, maestras, entonces, y maestros, esto es importante. De hecho, como maestro sombra, podemos también desarrollar alguna actividad con el aula de nuestro estudiante a través de títeres, a través de repente alguna representación en la cual compartimos con los chicos, con los demás compañeros de nuestro estudiante, esas características que acabo de comentarte, para que ellos sepan que hay diferentes formas de dar cariño, que hay personas que son más sensibles que otras, y de esta forma también estamos educando a los neurotípicos a saber que el mundo está conformado por personas que tenemos diferentes características.
y que esas diferentes características nos deben servir para sumar y para hacer cada día un mejor ser humano. Aquí les pongo una imagen acerca de lo que acabamos de hablar, ¿no? Esa parte sensorial, como es la parte visual, olfativa, auditiva, del gusto, vestibular, táctil, ¿cierto? Em, entonces, esto nos puede también nosotros ayudar a tener una idea mejor de lo que acabamos de hablar. Bien, ahora, ¿por qué es que muchas veces el trastorno del espectro autista es más fácil de ser diagnosticado en varones que en mujeres? Bueno, de manera rápida te comento. Lo que ocurre es que generalmente en mujeres algunas temáticas que tenemos son como que más sencillas de ser repetidas. Por ejemplo, si a una chica le encanta la moda y solamente habla de la moda, nosotros podemos entenderlo sin notar incluso la diferencia porque es un tema que a todas las mujeres nos gusta. O por ejemplo el tema del maquillaje, o de repente a las noticias, de repente determinadas noticias, lo que en los varones muchas veces son temas que socialmente no los compartimos en todo momento, ¿no? Como lo que yo les comentaba, mi estudiante que se especializó en los temas del Titanic, o por ejemplo algunos que se especializan en lo que son los dinosaurios, ¿cierto? Entonces son temas que si ellos comparten todo el día, sí notamos la diferencia. Entonces, en este aspecto, los varones hay situaciones que pueden ser más fáciles de determinar, ¿no? Es un comportamiento más externo, más disruptivo. Los intereses, como les decía hace un momento, son como que más técnicos, más hacia el objeto, ¿no? Hay un rechazo claro por una temática, por ejemplo, de dinosaurios o el Titanic, que te puedan estar conversando, si es que son hablantes todo el día acerca de esto. En el caso de las mujeres, como les decía, es como que más sencillo que nosotros podamos compartir temáticas durante horas. A veces nosotros podemos estar, no sé, yendo de compras y estamos 5 horas en la tienda y luego no compramos nada. Entonces, ahí habría que ver también que el cerebro del varón y el cerebro de la mujer, pues es distinto. ¿Por qué? Porque tenemos determinadas zonas cerebrales que se activan en diferentes momentos. Por ello, por ejemplo, la mujer es más comunicativa y no nos cansamos de hablar muchas veces, mientras que en el varón y estoy hablando de personas neurotípicas, pero en el varón es como que a veces uno dice la frase, ¿no? Hay que sacarle la información con cucharita. Y es que estamos, pues, programados de manera diferente. Muy bien, tenemos también los temas sociales, como les decía, compartimos deseos de contacto, pero con gran esfuerzo. Entonces, esa parte de la imitación la tenemos, pues, mucho más desarrollada las mujeres. Yo aquí pensaba mucho cómo, cómo denominar esta parte. Mi intención era que en esta hojita yo quiero recordar y dedicar este curso gratuito de Maestro Sombra a todos mis estudiantes con TEA que me enseñaron a ser un mejor ser humano. No he puesto sus imágenes, no he puesto sus fotos, he puesto huellitas. Y cada huellita de la izquierda me recuerda a cada uno de ellos, así como las huellitas que están a la derecha. Y conforme veo esas manitos, vienen a mi memoria mi estudiante que es un gran músico, mi estudiante que dominaba el tema del Titanic y que miren cómo es la vida. Él, bueno, este segundo chiquito, este es venezolano y retornaron a su país y por azares del destino, porque yo no tenía nada que hacer ahí, pasé por el terminal el día que él se iba. Él no era tan hablante y cuando me vio
Yo he sido su maestra cuando él estaba en primero de secundaria y él me ha visto a mí después de 4 años. Me sonrió, me, claro, él no me podía, él no no abraza, no te da besos porque es hipersensible, pero agarró y me hizo así y me sonrió. Y esa sonrisa me la mantuvo por 2 segundos. Qué bonito gesto. Me ha quedado grabado en el corazón. Sentí lo que me decía ese papá cuando me comentaba, por fin mi hijo comenzó a tararear la canción que tanto me gusta. Me sentí abrazado, me sentí besado. Y es que es así. Nuestro cerebro es neuroplástico, podemos tener esa neuroplasticidad. Hay que ponerlo en práctica. No hay que encerrarnos creyendo que las fórmulas son muy escuetas y que solamente 2 más 2 es 4. Hay muchas formas de llegar a 4. La otra manito me recuerda a mi estudiante de quinto de secundaria que también ya egresó de otro colegio cuando me decía, maestra, ¿me estás hablando en sarcasmo o me estás hablando en realidad? Y así tuve una persona muy importante también, muy cercana a mí, que aprendió inglés de manera autodidacta y que esta persona lamentablemente estuvo en un colegio donde no hubo esa predisposición para poderle facilitar las cosas. Yo no uso el término ayudar, es facilitar, es lograr ampliar nuestro panorama, poder darnos cuenta que si bien nuestra mirada es amplia y la de ellos es específica. Recuerdo mi estudiante que me decía, maestra, ¿ves ese puntito de luz que está en el techo? Tiene forma de un conejito. Y cuando me puse a observar, me di cuenta que efectivamente tenía forma de un conejo. Nadie se había dado cuenta de que tenía forma de un conejo. Esa forma de ver específica, que nos hace diferentes, pero que si lo tomamos en cuenta, realmente es tan valiosa. Pues bien. Les voy a pedir que me esperen un ratito pequeño porque les cuento que acabo de observar que la batería se ha bajado. Entonces, si arriesgo y continúo, no voy a hacer que pueda haber un desperfecto con la laptop. Así que espérenme un ratito y regreso, ¿sí? Como que van tomando un vasito de agua. Muy bien, continuamos. Ahora sí no hay problema. Muy bien, entonces tenemos también que el trastorno del espectro autista en la actualidad, ya en ambos manuales que hemos visto, los van a estipular por grados. Ya el término de Asperger, por ejemplo, no se utiliza. Y ahora hablamos de un trastorno del espectro autista en grado 1, 2 o 3. Miren, los grados solamente nos van a decir la profundidad, pero ojo, las características que hemos dicho en las diapositivas anteriores aquí a ver, acá, estas van a estar presentes siempre en el trastorno del espectro autista, o sea, son condiciones para poder diagnosticarlo. La diferencia va a ser simplemente la profundidad y ahí viene el tema del grado. El grado 1
en trastorno del espectro autista es cuando necesita una ayuda social, pero esta ayuda no es, es social, pero no es tan profunda. Y al costado he querido poner aquellas situaciones que podrían ser llevado hasta la parte positiva, ¿no? Es un talento especializado que busca una conexión. Recuerdo a mi estudiante cuando decía, recuerden chicos que yo no puedo mentir. En esa época era el término Asperger y los chiquitos de mi salón, que era segundo y secundaria, le decían, sí, ya sabemos porque tú eres Asperger. Entonces, sí, es que yo soy un adolescente con Asperger. Y por eso es que no miento, ya lo sabemos, decían los demás, ¿no? Bien, el grado 2 necesita una ayuda más notable, más importante. Sin embargo, es un explorador sensorial con una visión única. ¿Sí? Y ya se va profundizando más las características que tiene. Hasta este grado es que, por lo menos en el Perú, hasta este grado es que pueden ir a una educación regular. Sí, claro que esta educación regular tiene que estar apoyada en las diversas terapias, ¿cierto? En diversas actividades que nuestros chicos pueden realizar precisamente para trabajar de manera personalizada, ¿sí? Y esto no significa de que tenga que estar durante todo el periodo, las horas completas, porque de repente si mi estudiante tiende a cansarse, si es que me doy cuenta que, por ejemplo, que es importante que salgamos a caminar, no pasa nada, lo podemos hacer. Y luego de eso, él va a estar mucho más sosegado y va a poder trabajar más tranquilo. De igual forma, por ejemplo, cuando vemos la cantidad de tareas, ¿no? Bueno, en realidad ahorita ya no se está usando mucho el tema de tareas, ¿no? Ahora se manejan actividades, pero que son muy significativas. Entonces, la educación en realidad ha variado en ese aspecto. Entonces, ya no tendría que haber tanta diferenciación, porque trabajamos, o se supone que debemos trabajar de esa forma, ¿no? Los maestros en aula. Y tenemos, bueno, el grado 3 que si bien no lo vamos a ver en una educación regular, pues va a ser un grado donde mi estudiante va a necesitar una ayuda mucho más notable. Ya son chicos que van pues a una educación, a una educación más especial, ¿cierto? Con especialistas que van a comenzar a trabajar determinadas características que lo ayuden a él con un aprendizaje significativo. Bueno, en este caso, pues se celebra un gran logro en la parte de la esencia pura, ¿no? De hecho, nosotros tenemos personas importantes que han tenido TEA y que han dejado grandes cosas para la humanidad. Entonces, vamos a ver finalmente, basándonos en estándares internacionales que ya hemos mencionado, el SM5TR y el CIE-11, el TEA se identifica a través de, en eso hay que tener mucho oído, desafíos en la comunicación e interacción social y presencia de patrones de comportamiento e intereses restringidos o repetitivos. La transición del término trastorno al espectro es vital, ya que reconoce que cada individuo posee un perfil de fortalezas y desafíos irrepetible, donde el diagnóstico se mide por el nivel de apoyo necesario. O sea, ese nivel de apoyo que necesita es lo que da el grado 1, grado 2 o grado 3 y no por la etiqueta de la capacidad fija, ¿sí? Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado, queridos amigos, queridos maestros, que el día de hoy se están formando dentro de lo que es el trastorno del espectro autista. Allí les dejo algunas referencias bibliográficas de en lo que nos hemos apoyado la sesión del día de hoy. Les agradezco muchísimo por su atención y los espero en una semana para tocar el segundo módulo de este curso
de maestro, maestra sombra para TEA, en el cual vamos a ver las funciones específicas del maestro, maestra sombra. Va muy de la mano, muy enlazado con este primer módulo. Pues muchísimas gracias por participar en este curso. Espero haber sido bastante clara, haber tenido una comunicación sencilla, pero a la vez que te haya servido para iniciar este fascinante mundo, porque de verdad mientras más aprendamos de la diferencia en las distintas situaciones, vamos a llegar a ser un mejor ser humano, vamos a transmitir esto a la sociedad. Y de hecho, por ejemplo, cuando tenemos papás de chicos neurotípicos, la mejor forma de que el papá se sienta contento que su hijo está interactuando con otros compañeros que tienen distintos diagnósticos es que este chico se está preparando significativamente, ¿no? Como diría Oswald, para la vida, porque el día de mañana, cuando nuestro hijo salga al mundo, en el trabajo va a tener diferentes formas de personalidades, diferentes personas con diferentes criterios con diagnóstico, sin diagnóstico, y dentro de lo no diagnóstico, o sea, dentro de los neurotípicos, tenemos un abanico inmenso. Entonces, esta empatía que se debe desarrollar dentro de la neuroplasticidad cerebral que tenemos, pues debemos ponerla en práctica desde pequeños. Muchísimas gracias, un abrazo grande y nos vemos en una semana. Los invito a que se suscriban en el canal Salud Emocional con Eliana Ortega en el YouTube. De igual forma, a través del TikTok y del Facebook, les voy a comentar cuando ya esté colgado el segundo módulo, pero será en una semana. Un abrazo grande, que tengan un bonito día y una bonita semana.